Bien, pues vamos a compartir la palabra. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo 3 de Gálatas. Hemos hablado que el apóstol Pablo le afirma a los Gálatas que él fue enviado a predicar el evangelio de la gracia, no por voluntad de hombre, sino por la misma voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo declara en el primer capítulo que él no fue enseñado por hombres, sino fue enseñado por una revelación directa del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo estuvo 3 años en el desierto recibiendo la revelación, aprendiendo del Señor Jesucristo, y fue enviado a los gentiles. Hemos hablado también acerca de que el apóstol Pablo declara que muchos estaban perturbando el corazón de los creyentes, tan es así que habían venido a pervertir el evangelio. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas que los Gálatas estaban siguiendo otro evangelio. Y les dice el apóstol Pablo, no es que hay otro evangelio, sino que ustedes están siguiendo el evangelio que recibieron, pero ahora han escuchado otro sistema de pensamientos, pero ahora han escuchado las obras de la ley de Moisés, pero ahora han aceptado aquellos que perturban y que pervierten el evangelio, que lo han minimizado en el sentido de solo considerar la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario para ser salvos. Pero a partir de ahí, los Gálatas habían dejado la fe para seguir los mandamientos de hombres. Y hemos dicho que el apóstol Pablo confirma que es maldito o es una maldición todo aquel que pervierte el evangelio, y aquellos que hablan acerca de que la obra de Jesús en el Calvario y que de la fe no es suficiente, sino que hay que hacer obras para agradar a Dios, que hay que hacer obras para ser bendecidos, que tenemos una exigencia que cumplir como creyentes, vivir en santidad y cumplir una serie de requisitos, están pervirtiendo el evangelio, porque el evangelio se trata de Jesús y de lo que Él hizo, no de nosotros y de lo que nosotros podamos hacer. En el evangelio de la gracia, de la justicia, de la fe, de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, se trata de Jesús y de su palabra de vida, de su palabra de justicia, de su palabra de gracia, de su palabra de verdad. El mismo Señor Jesús dice, si permanecen en mis palabras, seréis mis discípulos, y entonces conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y el apóstol Pablo insiste que necesitamos renovar nuestras mentes para ser transformados. El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, predicado por Pablo a los gentiles, no a los judíos, pero a los gentiles, tiene que ver con nacer de nuevo, con ser transformados en el interior, para a través de la palabra ser renovados en nuestra mente y ser transformados en nuestro exterior. Fuimos hechos una nueva creación en Cristo, creados en la justicia y santidad de la verdad. Un espíritu nuevo nos fue dado y somos salvos a través de la fe de Jesús, no nuestra. Somos justificados por causa de la fe de Jesús. Así es que cuando hablamos del evangelio genuino, hablamos de Jesús, de lo que Él hizo y cómo nos identificamos con Él, para que, siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento, nosotros podamos manifestar, no por nuestras virtudes, no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo, sino descansando en el Señor, esforzándonos por entrar en la gracia, para que los resultados, el fruto de lo que ahora somos en Cristo, en nuestro espíritu, se pueda manifestar en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, de tal manera que no seamos nosotros, sino que sea el Señor viviendo en nosotros, para que la gloria siempre sea para Él. Así es que pervertir el evangelio tiene que ver con mezclar la obra redentora de Jesús, la salvación, y cómo poder vivir una vida abundante a la manera de Dios, condicionando que la única manera de poderlo lograr es a través de las obras de la ley, a través del esfuerzo humano, a través
de buscar ser justificados ante Dios por nuestras acciones. Y esto es completamente antibíblico. Jesús vino no a abrogar la ley, sino a completar la ley y a llevarla a su fin. Y me refiero a la ley de Moisés. Vino a llevarla a su fin para que nosotros ahora vivamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en la ley de la fe, en la justicia, en la gracia y en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. También vimos cómo el apóstol Pablo, siendo especialista, siendo fariseo, enseñado por los mejores maestros, siendo celoso de la religión, de conservar las tradiciones de sus padres y de la religión de los fariseos, no fue enviado a los judíos, pero fue enviado a los gentiles, a los incrédulos, a los que no eran religiosos. Y el apóstol Pedro, siendo alguien común y corriente, nada especialista, es más, ignorante de la religión de los fariseos, fue enviado a predicar el evangelio a los judíos. Así es que no se trata de que nosotros, porque tenemos experiencia o porque hemos pasado cierta experiencia en nuestras vidas, seamos propicios para enseñar a las personas con las cuales nos identificamos. Es decir, no necesitamos haber padecido alcoholismo para predicarle a los alcohólicos. Porque muchos piensan que las experiencias de la vida nos ayudan mucho para poder enseñar a otros. Y definitivamente que las experiencias de la vida te enseñan. Sobre todo las malas experiencias te enseñan. Esto es un hecho. Pero Dios, en su intención, no tiene el propósito de que tú aprendas así, sino que tú seas enseñado e instruido, redarguido y corregido si es necesario por la palabra, para que no tengas que sufrir las consecuencias y tener que enseñar algo a través de las consecuencias. Porque es por gracia, es por fe, es por el Espíritu, para que Él siempre sea glorificado, para que Cristo siempre sea glorificado. Bien, ahora dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, dice así: oh Gálatas insensatos. En otra versión dice tontos, y hay versiones más fuertes como versiones en inglés donde habla acerca de oh Gálatas y habla de una manera muy fuerte sobre ellos, sobre la actitud que han venido a manifestar. Dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Pablo vino a presentarles a Jesucristo en la cruz, muriendo por sus pecados, siendo sepultado y resucitando. Y ellos, que recibieron el mensaje genuino del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, recibieron a Jesús. Pero ahora dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los embrujó? Y aquellos que pervierten el evangelio están inspirados por el diablo. Y déjeme decirle algo, y esto es algo muy fuerte, y quizá los religiosos no estén de acuerdo, pero es lo que la palabra del Señor dice. Aquellos que quieren judaizar son muy claros. Empezando por Jesucristo, empezando por la gracia y la verdad, quieren ahora seguir las leyes de Moisés y de los mandamientos de hombres. Y esto es muy evidente, muy claro. Hay una incongruencia. Pero desafortunadamente, no son los únicos, sino que en la misma iglesia, dentro de los creyentes nacidos de nuevo, hay hombres, hay mujeres que no están judaizando, pero que están poniendo exigencias para agradar a Dios, como orar de cierta manera, como interceder de cierta manera, como estudiar la Biblia como exigencia, como cumplir con ciertas ordenanzas y con ciertas actitudes y compromisos, con buscar la santidad como si fuera fácil en la carne poder lograr, como ayunar, como
ofrendar, como visitar a los que están en necesidad. Y no estamos diciendo que estas cosas sean malas, pero cuando las buscamos por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo, y sobre todo cuando hombres y mujeres enseñan que es necesario hacerlo y cumplirlo para agradar a Dios, ellos mismos están pervirtiendo el evangelio. Y el apóstol Pablo dice aquí: ¿quién los engañó, los embrujó, los encantó, los fascinó? Quiere decir que aquellos que predican la fe de Jesús y las obras para agradar a Dios, inclusive para ser salvos, están siendo inspirados por el espíritu de las tinieblas. Cuando estábamos sin Cristo, dice la Escritura en Colosenses, que le pertenecíamos al diablo. Éramos hijos del diablo, éramos hijos de ira. Y dice la Escritura en Colosenses capítulo 1 que Dios nos sacó, nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo. Dice la Escritura que el mundo está bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Así es que aquel que no enseña la palabra, el evangelio de Cristo a partir de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, a través de la fe, y que introduce obras como una exigencia, entonces está siendo influenciado para engañar, para fascinar, para encantar a otros. Y se puede ver muy bonito y se puede ver muy exitoso, pero si no se predica la fe de Jesús y no se predica el ser transformado, sí, solo sí, a través de renovar nuestro entendimiento por la palabra, y no se predica que nosotros vamos a actuar en santidad, vamos a actuar en amor, en perdón, en ayudar a otros, en ofrendar, en invertir en el reino, en participar de las obras gloriosas, las cuales Dios nos llamó a vivir, en las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia para participar de la naturaleza divina. Si no se predica que esto se consigue solo a través de ser transformados por la palabra, si esto no se predica acerca de que no es por nuestros méritos, sino es por gracia, a través de la fe, si no se predica que esto es a través del Espíritu y que todos tenemos la unción del Espíritu y que todos tenemos todo lo que nos es requerido o todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, dado por Dios, si no se predica que todo ya nos fue dado por gracia en Cristo Jesús y que mora en nosotros y que solo a través de la fe nos podemos apropiar de todo ello, pero se predica acerca de hacer obras, entonces aquellas personas que predican eso están siendo influenciadas y están cediendo a la inspiración de las tinieblas, del mismo diablo. Y no es extraño hablar que entre los cristianos se predique, hombres y mujeres prediquen inspirados por el diablo. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? Pues sí, personas que dirigen a muchos están siendo inspirados por el diablo. El mismo Señor Jesucristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La ley, lo único que hace, las obras, los mandamientos, sean de la ley de Moisés o sean de los hombres, las exigencias de la ley, hacen que pongas los ojos en ti. Romanos 10 dice que los fariseos seguían la ley porque querían justificarse a sí mismos. Pero ellos eran engañadores, hipócritas. Se decían que estaban blancos, pero eran como sepulcros blanqueados porque por dentro estaban muertos. Y ellos, sus conciencias estaban tan cauterizadas que la ley no causaba en ellos el que pudieran entender que eran completamente pecadores y estaban destituidos de la gloria de Dios, sino que ellos hacían verse ante los demás que eran cumplidores de la ley, pero se engañaban a sí mismos. La ley lo que hace es manifestar el pecado en el hombre. Ahora, tú y yo ya no somos pecadores. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú ya no eres pecador, tú ahora eres una nueva creación. Y si tú vives en pecado o hay acciones pecaminosas en tu vida,
no es porque haya una naturaleza pecaminosa que aún existe en ti, porque ésta murió en la cruz del Calvario y no tiene el poder de resucitar. Pero si hay pecado en nuestras vidas o en la vida de los creyentes nacidos de nuevo, es por causa de una falta de renovación en el entendimiento para ser transformados en la misma imagen de Jesús. Así es que necesitamos tener cuidado, porque el diablo, las tinieblas, el espíritu de la potestad del aire está inspirando a través de el orgullo, a través de muchos medios, a través de malas enseñanzas para pervertir el evangelio. Y no lo hace a través del satanismo, a través de sectas que asustan. Lo hace aún a través de personas que parecen de buena fe, que parecen que son creyentes, inclusive de creyentes nacidos de nuevo. Así es que necesitamos tener cuidado, y el apóstol Pablo nos advierte y les dice a los Gálatas: ¿quién los fascinó, los engañó, los embrujó para no obedecer a la verdad? Si vamos a obedecer a la verdad, es muy importante que entendamos que no son obras, sino es fe. Obedecer a la verdad es creer que tú y yo somos totalmente perdonados, completamente sanados, perfectamente justificados. Es lo que la verdad de la palabra dice acerca de los creyentes nacidos de nuevo, que somos grandemente bendecidos, que somos más que vencedores, que somos la justicia de Dios en Cristo, que somos como Jesús es, así nosotros en este mundo, que tenemos el Espíritu de Dios, que somos nuevas criaturas en Cristo, que si ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, podemos caminar en el éxito de la vida de Cristo para experimentar la vida abundante de Cristo y vivir en lo mejor de Dios. ¿Quieres vivir en santidad? Lo cual Dios llamó para que lo hiciéramos. Necesitas manifestar el fruto del Espíritu. Necesitas ser renovado en tu mente. Necesitas ser transformado. Pero cuando descansas en el Señor, todo se hace sombra. Pones tus ojos en Jesús. Jesús, la luz del mundo. Jesús, la verdad, la gracia, causan en ti una transformación tal que tú puedas vivir en santidad, que tú puedas ser un canal de bendición para muchos, que tú puedas vivir libre de la potestad del pecado, libre de la potestad de la muerte, porque el Señor Jesucristo nos dice en su palabra: la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Dice después, versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros, les dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo, habían nacido de nuevo, y les dice: ¿lo recibiste por las obras de la ley o por el oír con fe? Definitivamente que es por el oír con fe, no es por las obras. Dice: ¿tan necios sois? ¿Tan necios sois? Habiendo empezado por el Espíritu, es decir, por la fe, por el Evangelio genuino, ahora están acabando por la carne. ¿Por qué? Porque las obras de la ley lo que hacen es poner a la carne en exigencia, a los sentidos. La ley de Moisés es perfecta, pero no puede hacer perfecto al hombre. La ley de Moisés es buena, pero no puede hacer bueno al hombre. La ley de Moisés es espiritual, pero no puede hacer espiritual a las personas. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para manifestar que el hombre no puede cumplirla, no puede alcanzarla, para distinguir entre la santidad de Dios y un hombre pecador. La ley fue dada para que el hombre entendiera que es pecador. Imagínate que el hombre nacido de mujer, es decir, todos los hombres nacidos de mujer nacen destituidos de la gloria de Dios. Y te voy a poner un ejemplo muy extravagante, pero imagínate que todos estamos sucios. Aún las buenas actitudes, aún las buenas acciones, aún el ayudar a otros sin Cristo, sin Dios, sin Cristo, sin haber nacido de nuevo, es pecado. Ninguna buena acción te puede salvar, te puede justificar. Así es que todos aquellos que buscan las buenas acciones para ser justificados
Podrán ser justificados ante los hombres, pero no ante Dios. Pero imagínate que todas las personas están sucias, llenas de lodo. Unos por querer justificarse, por creerse buenos, por creerse mejor que los demás, otros por andar en todo tipo de pecados. Pero todos están sucios. Pero todos viven en obscuridad, de tal manera que la suciedad no se ve, no se aprecia, no se nota. Y entonces Dios les da la ley a través de Moisés, y es como si pone una lámpara de muchos watts, y alumbra de tal manera que manifiesta que todos los hombres están sucios, completamente sucios, desde la cabeza hasta los pies. Eso es la ley de Moisés. Así es que aquellos que quieren seguir la ley de Moisés, aquellos que quieren seguir los mandamientos, lo único que van a causar es a que vean sus pecados. Aunque nuestra naturaleza pecaminosa murió, fue crucificada y no vive más, nuestros miembros no son perfectos, nuestra alma y nuestro cuerpo no son perfectos, nuestro espíritu sí lo es. Así es que nosotros, si nos sujetamos al pecado, nos vamos a convertir en esclavos del pecado. Si nos sujetamos a la ley, lo único que va a causar en nosotros es incumplir la ley, pecar. Y la ley va a causar en nosotros que se vea el pecado y que nos sintamos culpables. Por eso Cristo nos libertó del poder del pecado y de la muerte. Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Cristo cumplió la ley y la llevó a su fin para que no viviéramos más por la ley que le fue dada a Moisés, en el entendido que fue dada para que el hombre entendiera que es pecador. Pero ahora, en el Espíritu, en la ley del Espíritu de vida en Cristo, podemos vivir como Jesús es, podemos vivir como Jesús vivió. No somos perfectos y nunca vamos a lograr ser perfectos y hacer lo que Cristo hizo de la manera perfecta. Pero en la medida en la que ejercitemos la fe, vamos a ser renovados en nuestras mentes y transformados por la palabra, por el Espíritu de Dios, de tal manera que cada día iremos perfeccionándonos. Cristo es un Dios perfecto, Señor perfecto. Así es que cuando nosotros hablamos acerca del Evangelio de la Gracia, hablamos no solo de que Cristo es nuestro Salvador, sino de que Cristo es nuestro Señor. Y no somos nosotros, sino ponemos los ojos en Él. Aquel que quiere hacer obras, pone sus ojos en sí mismo y en lo que tiene que hacer. Aquel que pone sus ojos en Jesús, permanece en su palabra, conoce la verdad y la verdad trae tal libertad que manifiesta sin esfuerzo todo lo que necesitamos como hombres para ser justificados ante los hombres, porque ante Dios ya fuimos justificados por la fe de Jesús. Dice versículo 4: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, Dios mismo, hace maravillas, milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo utiliza la escritura o la carta a los Gálatas para exponer una diferencia clara entre la ley, las obras de la ley, y el oír con fe, y la ley del Espíritu, y el Evangelio de la Gracia. El apóstol Pablo corrige a los Gálatas porque empezaron por el Espíritu, empezaron por el Evangelio de la Gracia, por la justicia, por la fe de Jesús, y cayeron una vez más a la ley de Moisés. Solo como ejemplo, si usted recuerda que en el tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo donde solo el sacerdote, sumo sacerdote, podía entrar una vez al año, donde la presencia de Dios se manifestaba, ahí en el lugar santísimo había un arca, el arca del pacto, el arca del testimonio. Dentro del arca, imagínense que era como una caja cubierta de oro, con unos querubines que estaban, digamos que viendo hacia la tapa de la caja, era el arca. Esa tapa se llamaba el propiciatorio, donde el sacerdote tenía que rociar sangre. Dentro de el arca, en el interior no se podía abrir,
Se abrió una vez para introducir lo que Dios le indicó a Moisés que debía guardar, pero no se podía abrir. Así es que abajo de la tapa del propiciatorio, en el interior del arca, estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba una porción del maná. Las tres cosas significan la rebeldía, rebelión de los judíos. Las tres cosas significan el rechazo de los judíos, de los israelitas para con Dios. El maná, rebeldía del pueblo de Israel, quejándose de que Dios los alimentara. La vara de Aarón, quejándose ante los líderes que Dios había puesto y había señalado a Aarón, a Moisés y a los hijos de Aarón y a los levitas. Las tablas de la ley, el pueblo de Israel rechazando la benignidad y la bondad de Dios. Usted lo puede encontrar en Éxodo, todo esto, en Éxodo capítulo 19. El pueblo de Israel, porque estuvieron 430 años en Egipto y muchos de esos años fueron esclavos. Y no se acordaron del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos gimieron, pero no conocían a Dios. Y Dios escuchó su gemido y los libertó, los sacó de Egipto a través de Moisés. Y Moisés tampoco conocía al Señor. Moisés era alguien que confiaba en su esfuerzo, en sus fuerzas, en su cultura, en su educación. Recuerde que Moisés fue enseñado 40 años por la cultura egipcia. Prácticamente él creció y fue educado en la casa de Faraón. Y tuvo que ir 40 años al desierto para, digámoslo así, desintoxicarse. Y después de 40 años, a los 80, vio al Señor en una zarza y Dios lo llamó a servirle. Y fue el poder de Dios y la gloria de Dios y la manifestación del poder de Dios a través de Moisés que el pueblo de Israel salió. Pero cuando los llevó al desierto a presentarse ante Dios, después de cruzarlos en seco por el Mar Rojo, y Dios les dice, manifestándose o presentándose ante un pueblo incrédulo, ante un pueblo que no le conocía, y Dios les dice, ustedes son mi especial tesoro, yo quiero que sean un pueblo para mí, un pueblo real, un pueblo de sacerdotes. Y Dios estaba dispuesto a bendecirlos a su manera. Y los hombres rechazaron la propuesta de Dios. Y dijeron, no, Señor, esa es nuestra manera. Tú nada más pon el ejemplo, o tú nada más dinos qué es lo que quieres que hagamos y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Es decir, ellos rechazaron poner sus ojos en Dios. Ellos rechazaron la benignidad y la bondad de Dios. Y se rebelaron. Y Dios les dio la ley para mostrarles que eran pecadores. En el diseño redentor de Dios, les dio la ley para que el hombre supiera que estaba destituido de la gloria de Dios hasta que Cristo viniera y que pudieran buscar a Jesús, porque Jesús iba a manifestarse como el Salvador necesario para que el hombre pudiera ser justificado. De otra manera, el hombre que no recibiera el perdón de Dios podía ir o iría a una eternidad sin Dios, sin Cristo, al infierno. Y por eso, antes de que viniera Cristo al pueblo de Israel, Dios les dio ordenanzas para que hicieran sacrificios y que causara de alguna manera o de otra que ellos creyeran de alguna forma, pero que la sangre de los machos cabríos, de los animales, cubrieran de alguna manera, pasara por alto Dios, pero cubriendo los pecados de la humanidad, o más bien de los israelitas, hasta que Cristo viniera y que en la cruz del Calvario Cristo pagara por los pecados de todo el mundo, de todas las generaciones. Pero en vida no podemos recibir esta bendición si no creemos,
si no venimos a Jesús, si no le recibimos como Señor y Salvador. Así es que esta es una buena oportunidad para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú no has reconocido la necesidad de ser salvado, porque no entiendes que naciste destituido de la gloria de Dios y no entiendes que eres pecador, pero el Espíritu de Dios está convenciendo a todos los que necesitan ser salvados. Si tú has entendido esto, puedes venir a Jesús diciéndole: Señor, creo en tu obra terminada, completa y perfecta, y que tú pagaste en la cruz por mis pecados. Y quiero recibir esta bendición y el don de tu perdón. Y dice la Escritura que por su sangre, una sola vez y para siempre, obtuvo por nosotros eterna redención. Y esto se consigue a través de creer, solo a través de creer. No se trata de hacer, sino de creer. Y cuando nosotros creemos genuinamente, Dios nos bendice de tal manera que nos hace nacer de nuevo. Así es que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y aquellos que conocemos a Cristo debemos de predicar un evangelio genuino para recibir a Jesús como Señor y Salvador y vivir por la fe en Él, sin imponer, ni juzgar, ni condenar, mucho menos a nuestros hermanos que ahora son de la fe de Jesús, pero instruir en justicia, enseñar, si es necesario, redarguir y corregir, pero nunca exigir, porque la exigencia, las obras de la ley, las obras de los hombres, cuando queremos que sean parte de la salvación para agradar a Dios, para cumplir el propósito de Dios, para que Dios nos bendiga, hacen que nosotros pervirtamos el evangelio. Y necesitamos que solo sea a través de la fe de Jesús, puestos los ojos en Jesús, para que solo la gloria sea de Jesús. Así es que seamos diligentes, seamos propicios al Espíritu de Dios, a la palabra del Señor. El Señor es bueno, Él nunca te dejará y nunca te abandonará. No lo digo yo, lo dice su palabra, y Él es fiel a lo que ha prometido. Y su palabra tiene el poder de renovarte, porque es viva y eficaz cuando tú la pones delante de tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tu mente, en tu corazón. Tú serás transformado por la renovación de tu mente para vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante que Cristo Jesús ya nos dio cuando Él conquistó y restauró todas las cosas y nos dio el ministerio de la reconciliación en su obra terminada, completa y perfecta en el Calvario. Padre, gracias te damos por tu amor, tu bendición, tu bondad, por la fe que nos has dado, por la fe de Jesús, porque tú nunca nos dejas y nunca nos abandonas, por la sabiduría y el entendimiento que estás revelando y que estás trayendo a cada uno de los que estamos presentes y los que estarán escuchando y viendo estos videos y estos audios. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, Señor, permite que seamos lo suficientemente sabios por la revelación de tu Espíritu, por tu palabra, para ser diligentes y mantenernos en la fe de Jesús, esforzándonos por siempre estar en la gracia y en la justicia, para no ser fascinados ni engañados, pero tampoco para fascinar ni engañar a nadie, porque no estamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, y aunque estamos en un mundo de tinieblas, somos la luz del mundo y estamos bajo la luz de tu palabra y bajo la inspiración del Espíritu Santo en el reino de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.